Hola amigos, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy quiero compartir con ustedes en este video tutorial el desarrollo de una fórmula que nos va a permitir encontrar los elementos más frecuentes dentro de un conjunto de datos, es decir, aquellos elementos que más se repiten. Vamos a desarrollar esta fórmula con dos restricciones en mente. La primera restricción es que el conjunto de datos que le pasemos puede estar distribuido de múltiples formas, puede estar distribuido en múltiples filas, múltiples columnas o en una columna múltiples filas o en una fila múltiples columnas. La segunda restricción es que si existe más de un elemento con la misma repetición de mayor frecuencia, me los retorne todos. Vamos a hacer uso de la función let que nos permite almacenar cálculos intermedios para hacer nuestra fórmula mucho más eficiente, y lo primero que vamos a hacer dentro de esta fórmula es garantizar que los datos siempre tengan la misma distribución. Para este caso vamos a organizar los datos en una columna múltiples filas y vamos a crear una variable que se llame datos_col, datos distribuidos en columnas, y vamos a llamar a la función en col y le vamos a pasar originalmente una matriz de datos que tiene múltiples filas y múltiples columnas. Vamos a ir imprimiendo los datos o los cálculos intermedios para ir observando lo que estamos haciendo. Vamos a imprimir aquí datos_col y observen ustedes que los datos ahora se distribuyeron en una columna múltiples filas, y ahora lo que vamos a hacer es encontrar cada uno de esos datos dentro de la misma matriz para determinar sus índices de coincidencia. De esta manera, si un elemento se repite dentro de esa matriz, siempre me retorne el primer índice donde se encuentre. Para esto vamos a llamar una variable llamada índices y vamos a llamar a la función coincidir x, y observen que coincidir x como primer argumento me ingresa o me permite ingresarle el valor buscado, en este caso el dato que yo quiero buscar, dentro de la matriz que le pase como segundo argumento, que es la matriz buscada. Pero si en lugar de pasarle un individual argumento le paso un conjunto de elementos, lo que hace coincidir x es retornarme un conjunto de índices 1 para cada elemento que está buscando dentro de la matriz que le pase como segundo argumento. En este caso, si queremos buscar cada uno de esos elementos dentro de la misma matriz, vamos a pasarle como primer argumento lo que tenemos almacenado en datos_col, y como segundo argumento la matriz buscada vamos a pasarle de nuevo datos_col y vamos a imprimir lo que tenemos almacenado en la variable datos_col y índice con ayuda de la función apilar h. Vamos a pasarle como primer argumento lo que tenemos almacenado en datos_col y como segundo argumento lo que tenemos almacenado en índice, y observemos lo que tenemos. En este caso, si queremos encontrar el elemento piña dentro de ese mismo conjunto de datos, observen que me está reportando 1 porque piña se encuentra en la primera posición, y si lo volvemos a buscar, observen que me está reportando el mismo índice 1. ¿Por qué? Porque piña, al encontrarse duplicado, me está retornando el primer elemento de coincidencia y me está retornando 1. De nuevo, si queremos buscar piña, observe que me sigue retornando el elemento 1 porque cada vez que lo busquemos siempre me va a retornar el índice de coincidencia del primer elemento. Si un elemento se encuentra repetido, siempre me va a retornar ese mismo índice. Observen kiwi que se encuentra en la posición número 2, y si lo volvemos a buscar me sigue retornando esa posición número 2 porque es el primer elemento que se encuentra, y al estar repetido me va a retornar ese índice de coincidencia del primer elemento que encuentra. Ok, ahora bien, como tenemos una matriz de índices de coincidencia, lo que vamos a hacer es encontrar aquellos índices que más tengan frecuencia, que más se repitan. Para esto vamos a hacer uso de la función moda que me permite encontrar los elementos con más frecuencia de un conjunto de datos numérico. Para eso vamos a crear una variable que se llame frecuencia y vamos a utilizar la función moda, y observe que la función moda tiene diferentes sabores. El primer sabor se llama moda 1 y me devuelve el valor más frecuente o repetitivo de una matriz o rango de datos, pero si existe más de un elemento que más se repite, me va a retornar siempre el primer elemento. Para eso vamos a utilizar la segunda variante de la función moda, que es moda varios, que me devuelve todos los elementos que tienen más frecuencia dentro de ese conjunto de datos. Entonces vamos a utilizar moda varios y le vamos a pasar lo que tenemos almacenado en la variable índices, y vamos a imprimir la variable frecuencia junto con los datos de columna y los índices, y observemos lo que nos retorna. En este caso
La variable frecuencia nos está retornando dos valores, el valor 1 y el valor 3. Quiere decir que el valor 1 es el índice, el índice 1 y el índice 3 son los elementos que más se repiten en ese conjunto de datos. Quiere decir que el elemento que esté en el índice 1, que es el elemento piña, es uno de los elementos que más se repite en ese conjunto de datos. Vamos a contarlos. Piña se repite una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces y 5 veces, que es la frecuencia de ese elemento. Y observemos que el elemento en el índice 3, que es mango, también se repite una vez, se repite dos veces, se repite tres veces, 4 y 5 veces. Quiere decir que los elementos que se encuentran en estos índices son los elementos que más se repiten o tienen mayor frecuencia en ese conjunto de datos. Ahora, por último, vamos a tener que localizar los elementos que se encuentran en esos índices, es decir, en los índices con mayor frecuencia, y para eso vamos a utilizar la función índice. Y le vamos a decir que la matriz donde queremos localizarlos está almacenado en la variable datos call, y vamos a pasarle como segundo argumento los elementos que queremos extraer por índice. Vamos a dar un enter y ustedes observen cómo piña y mango los extrajo porque son los elementos que más tienen frecuencia en ese conjunto de datos. Si queremos observar la frecuencia de ese conjunto de datos, basta con utilizar la función contar.si. Le vamos a pasar el rango de los datos, en este caso esta matriz me sirve, y vamos a pasar los elementos que queremos encontrar y vamos a dar un enter y ustedes observen que la frecuencia de repetición de ese conjunto de datos es de 5 veces. Ahora, habíamos dicho que nuestra fórmula tenía que adaptarse a las restricciones de que la matriz podía ser pasada en diferentes distribuciones. Entonces vamos a cambiarle la distribución a ese conjunto de datos, y para eso vamos a llamar a la función en call y vamos a pasarle esa matriz. Vamos a cerrar la función y vamos ahora a copiar esos datos. Vamos a dar control shift flecha hacia abajo para copiarlos y los vamos a pegar como valores, y los vamos a copiar de nuevo para cambiarle ahora la distribución y lo vamos a pegar aquí en una fila múltiples columnas utilizando el pegado especial de transposición. Y ahora vamos a enviarle esos datos distribuidos de esa diferente manera a la fórmula, y observemos cómo a la fórmula manejar su distribución interna no la alteramos o no le afectamos el resultado. Vamos a decirle que los datos ahora no están almacenados en una matriz de múltiples filas, múltiples columnas, pero en su lugar en una columna de múltiples filas. Vamos a dar control shift flecha hacia abajo para seleccionar todos los datos. Vamos a dar un enter y ustedes observen que el resultado no me ha variado. Ahora bien, si cambiamos la distribución para enviar los datos organizados en una fila múltiples columnas, vamos a dar control shift flecha hacia la derecha para seleccionar todos los datos y vamos a dar un enter. Observen ustedes que el resultado sigue siendo igual. De esta manera estamos desarrollando una fórmula que me permita extraer los elementos más frecuentes con esas dos restricciones en mente. Bien amigos, básicamente esto era lo que les quería traer en este video tutorial. Espero que les haya sido de utilidad. Tengan un muy buen día y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.